Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre los diferenciales y las aproximaciones. ¿Qué es un diferencial? Entonces vamos a decir que un diferencial en un punto X, si su incremento se puede representar como la suma de dos términos. Entonces tenemos delta Y será igual a f de x más delta x menos f de x. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función f de x, que es un y x es la variable independiente. Observamos que acá le hacemos un incremento, delta x, y vamos a ver cómo responde. Ese incremento que se ha hecho en la variable independiente x. Ahorita hacemos una gráfica, algo geométrico para representar estas ideas que se están conceptualizando. Entonces, si tenemos f de x, incrementamos x en delta de x y le restamos f de x, vemos el cambio que sucede en y. Ese cambio lo representamos por delta y. Entonces ahora esto vamos a decir que va a ser una constante a por delta x más una cantidad muy pequeña. Bien, vamos poco a poco mirando esta expresión y observamos que dependiendo del cambio de delta de x que está acá, ¿no? Toda la diferencia va a depender exclusivamente de delta x porque f de x vamos a considerarlo como un punto fijo. Y tenemos algo, ¿no? Acá en esa diferencia que vamos también a mirar qué tan pequeña es esa cantidad que aparece ahí. Entonces, el valor de alfa que tenemos acá, tenemos a alfa acá, bien, tiene un alto orden de pequeñez respecto al incremento de delta x. ¿Eso qué es? Eso es lo siguiente. Si tenemos alfa sobre delta x, esto tiende a cero cuando delta x tiende a cero. Entonces alfa debe ser extremadamente pequeño para que todo este cociente que aparece acá realmente tienda a cero, o sea, muy pequeña. En esta fórmula que aparece acá, la parte principal lineal es el incremento y vamos a llamarlo el diferencial de f de x en el punto x y vamos a escribir toda esta expresión de la siguiente forma. De y será igual entonces a delta x, considerando que alfa es extremadamente pequeño. En esta expresión el coeficiente a es igual al valor de la derivada a, va a ser igual al valor de la derivada de f de x en el punto de x. ¿Por qué? Veamos entonces una gráfica. Tenemos ahora una función y igual a f de x. Y por acá vamos a cruzar una tangente y esto correspondería al punto x. Bien, vamos a hacer un incremento más adelante. Veámoslo. Y este incremento nos vamos a ubicar el punto x al punto x más delta x. Eso quiere decir que este pedacito de acá hasta acá es un delta x. Ahora veamos qué pasa con
la pendiente de esta recta tangente. Tracemos este cateto, tracemos acá otro, acá lo tenemos, y vamos a observar que acá desaparece un ángulo teta y se forma un triangulito en donde podemos observar lo siguiente. Primero, si de acá hasta acá hay un incremento de delta X, entonces desde acá hasta acá hay un incremento delta Y. Observemos que este punto que aparece acá tiene una altura de f de x, y este punto que aparece acá tiene una altura de x más delta x. Entonces la resta de los dos se observa este señor y todo este señor. La resta entre esos dos es delta de x. Muy bien, entonces estamos ahora sí mirando. Muy bien, estamos ahora sí mirando un poquito la parte geométrica de lo que hemos hablado nosotros antes. Vamos a ver quién es A en esta gráfica de acuerdo a lo que se ha comentado de la expresión del diferencial. Primero, yo tengo aquí una diferencia delta de x, pero si nos concentramos en este triángulo que aparece acá, ¿ok? Entonces tendríamos lo siguiente, que tenemos que este cateto que aparece opuesto acá y este cateto que aparece acá adyacente, tendríamos lo siguiente, que este sería de y este correspondería a de x, ya que esta es una pendiente de y de x, entonces sería f de x. A medida que delta de x se va haciendo más pequeño, entonces observen que delta de y de y tratan de ser iguales. O sea, esta distancia que aparece de acá hasta acá, a medida que me aproximo de hacia la izquierda, hacia x, se va haciendo más pequeña, hasta aproximarse mucho el valor de delta y, ser muy aproximado a de y. Muy bien. Bueno, aquí nos encontramos con lo siguiente. Tenemos en esta parte la curva en rojo que representa la función f de x y el punto x que viene a ser esta parte que tenemos acá. La distancia entre este segmento y este segmento es delta de x, que es el incremento, y observen que el incremento delta y será esta distancia de acá hasta acá. ¿Qué pasa si vamos haciendo más pequeño el delta y? Observen otra cosa, la distancia de este punto que está acá hasta acá es dy, diferencial de y todo este segmento, repito, es delta y. A medida que se va haciendo más pequeño, de esta manera dinámica, observamos que el delta y el dy se van aproximando, y aquí notamos delta x va siendo más pequeño y dy se va pareciendo más a delta y, o delta y se va pareciendo a dy. Y ahí continuamos hasta que en cierto punto, en cierta vecindad del punto x, prácticamente son iguales. Muy bien.
Entonces tenemos acá que lo siguiente, que el diferencial de la variable independiente, que es x, será de x igual a delta x. Y el diferencial de una función f de x será de y igual a d de la función que tenemos nosotros aquí, será f' de x de x. Si observamos esta expresión que tenemos acá, entonces estamos viendo que aquí la derivada de la función f' de x, o sea, la derivada de la función f de x, la podemos considerar como un numerador y un denominador, siendo ese numerador el diferencial de y el denominador el diferencial de x. Entonces veamos ahora lo siguiente. Si tenemos que f' de x es igual a de y de x, podemos decir de inmediato que el diferencial de una constante es igual a 0. Ahora el diferencial de dos funciones que dependen de la variable x, si se quiere, si se tiene como la variable independiente, entonces podemos escribir que el diferencial de u más b es igual a du más db. Pero también podemos decir que el diferencial de una variable más una constante será igual a du. Ahora hagamos algo muy curioso. Cambiemos el sentido de uno hacia otro y podemos decir que el diferencial de u lo puedo escribir como du, por ejemplo, más una constante que puedo llamar 3, 5, 20 o menos 80. Entonces, tengamos en cuenta estos conceptos que vamos a utilizar en las integrales, cómo manejar el álgebra de las diferenciales o los diferenciales. Ahora veamos qué pasa si yo tengo el diferencial de u menos b, pues será du menos db. Aquí estamos viendo que esta d no significa distancia, sino es un operador que toma la función, la deriva y la multiplica por el diferencial de la variable independiente. Si tengo du c por u es igual a c diferencial de u, de esa forma. Ahora supongamos, hemos dicho que u depende de x y b depende de x, o puede depender de t, de s, no importa qué tipo de variable independiente utilicemos acá. Bien, si yo tengo ahora el diferencial de el producto de u por b, esto se transformaría en u por db más b por du. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se transforma en ese diferencial? Porque nos dicen la derivada de este producto por el diferencial. Entonces, hagamos lo siguiente. Si yo tengo el diferencial del producto por b sería el primero por la derivada del segundo. Entonces, db de x. Esta sería la derivada por el diferencial más b por la derivada del primero por dx. Entonces observemos que en este caso tenemos estos cocientes de x es diferente de 0, es una cantidad muy pequeña, y esto se transformaría entonces en u de b más b por du. Muy bien. Ahora viene la pregunta, el diferencial de u
sobre b. Yo utilizo el término b, pero es v, pero no hay ningún problema. Entonces tenemos que este sería igual a b al cuadrado, b por du, menos u por db. Y utilizaríamos el mismo procedimiento de la derivada de un cociente. Muchas gracias.